Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto saludarle desde el Servicio Sismológico de Guatemala, en la Universidad Mariano Gálvez, en el campus central, en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Estamos a horas de que se conmemoren los 50 años del terremoto de 1976, que marcó un antes y un después en Guatemala. Soy Alexis Ponce y junto a todo el equipo estamos preparados para llevarle en este recorrido informativo y doy la bienvenida a mis compañeras panelistas que hoy nos acompañan: Claudia Macís, psicóloga; Roxana Sánchez, periodista; y Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Hoy les vamos a estar llevando a todos ustedes por un recorrido, conoceremos más detalles de cómo se pueden prevenir este tipo de fenómenos naturales, pero sobre todo lo importante que es el análisis de los datos. Así que acompáñenos porque más adelante tendremos todos los detalles. Y arrancamos hablando de un incendio que anoche sorprendió a quienes se encuentran en el hospital de Mazatenango, Suchitepeques, en el área de adultos y de pediatría. Se dio este siniestro que afectó una parte de este centro asistencial. Afortunadamente, los distintos cuerpos de emergencia se unieron para atender la emergencia. Según personal del hospital, el incendio se registró a las 8:40 de la noche, por lo que se activó el protocolo de emergencia y se dio aviso a los bomberos voluntarios para evitar que el fuego se propagara en el centro asistencial. El acceso fue bastante difícil porque era un área de encamamiento y un área de descanso que se encontraba hasta la parte al fondo de la emergencia, por lo cual se tuvo que hacer entradas forzadas. Se lograron tirar bastantes líneas de mangueras para llegar al punto. Gracias a Dios se logró controlar, se evitó la propagación a otras áreas de la emergencia y asimismo se trabajó con un plan de evacuación para retirar a todos los pacientes que se encontraban en el área de emergencias y también las recomendaciones para el área de maternidad que se encontraba a áreas de espacio de lo que es la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango. Los socorristas indicaron que el fuego inició en un área de descanso con encamamientos y que solo se registraron daños estructurales. Todos los pacientes fueron evacuados a tiempo. Específicamente el daño que se puede observar es el daño en infraestructura. En el equipamiento, en el equipo electrónico de tipo médico no se ha contabilizado ni tampoco el de la infraestructura alrededor, y en las próximas horas o días estaremos pasando el reporte para que todo esté de manera correcta como siempre lo hemos hecho. Hoy se continúa con la labor de descombramiento y limpieza de las áreas dañadas. De forma preliminar, se sabe que el siniestro inició debido a un cortocircuito. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Bueno, se dice que un cortocircuito, lo hemos platicado en otras oportunidades aquí en Impacto Directo, que esa es la causa de todos los incendios que se originan en este país, pero que lamentablemente no pueden investigarse, Roxana, y acá afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, pero el hecho de que en un centro asistencial ocurran este tipo de situaciones deja vulnerables a los pacientes. No, ¿sabes qué? Yo me puse a pensar. El actual ministerio tiene ahorita asignado más de 16 millones dentro del presupuesto nacional, ¿verdad? Sé que se estará invirtiendo en nuevos hospitales, pero si los que tenemos no son bien cuidados, no se tiene un protocolo establecido, porque aquí el director del hospital dijo, vamos a revisar todo. Realmente habría que haber una auditoría total de todo el sistema eléctrico del hospital, ¿verdad? Porque si pasó ahí, puede pasar en otro lado. Si tal vez hay cableado obsoleto, enchufes obsoletos, conexiones obsoletas. O sea, no solo se debe revisar la pediatría, tiene que hacerse una auditoría general, porque si los pocos hospitales que tenemos, porque sabemos que tenemos deficiencia en eso, no se mantienen con el debido control de todo lo que significa tener una estructura de este tipo, estamos mal. Mira cómo se ven ahí las llamas, sí. Gracias a Dios, como tú dices, no murió nadie. Incluso también podríamos hablar de una fuga de agua que pudo haber provocado esta situación. Y a ver, sí. Nidia, acá lo vulnerables que estuvieron los pacientes, hablamos del área de adultos, también de pediatría, todo lo que se tuvo que correr, porque fue en la oscuridad de la noche. Sí, esto es lo más peligroso de este suceso, ¿verdad? Que bueno, de hecho es peligroso en sí, pues, pero en la noche donde la mayoría de los pacientes ya estaban durmiendo, ¿verdad? Hay gente del personal del
del hospital que pueda estar haciendo sus rondas, pero la mayoría ya a esta hora pues ya están durmiendo, ¿verdad? Entonces, y concuerdo mucho con lo que dice Roxana, aquí no es solamente de verificar, yo de hecho diría que habría que verificarlo todo, ¿verdad? Sí. Tuberías, todo lo que es la instalación eléctrica, o sea, realmente ver. Y aquí la pregunta es, ¿hace cuánto se le hizo mantenimiento a estas instalaciones? Desde ahí deberíamos de partir para que realmente empezáramos o él se empezara a dar cuenta realmente cuáles son los arreglos que se tienen que hacer. Algo que se da mantenimiento fácilmente uno dice, bueno, se le dio mantenimiento hace 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años. Nunca se le ha dado mantenimiento. Y es que debe ser, ¿verdad?, todo esto preventivo, Nidia. Y ahora voy contigo, Claudia, porque hay una situación acá que obviamente demuestra cuando los intereses van hacia un lado. El sindicato. Todo el tiempo escuchamos que el sindicato de salud se pronuncia por ABC, pero no ven los intereses de los pacientes, que esto también debiese ser una prioridad. Sí, miren, los sindicatos son organizaciones que no necesariamente van a velar por los bienes generales, por los intereses de otros, sino generalmente lo hacen por los propios, ¿verdad? Pero como parte del trabajo y de los estatutos que ellos tienen, pues yo considero que sí deberían entrar en esto. Y miren, hay algo fundamental, como parte de las revisiones que se hace a un hospital, porque un hospital es una institución que da vida, que salva vidas, está el ver... Que es para cuidado. Claro, que está el ver los ductos de agua, los drenajes, el sistema de luces, el sistema eléctrico. Estaba leyendo que este hospital de Mazatenango fue inaugurado, compañeras, en 1919. Para la fecha tiene más de 100 años, exactamente tiene 107 años. Ha tenido ampliaciones, ha tenido construcciones internas. Entonces, esto podría llegar a pensar que no ha tenido el mantenimiento necesario. Exacto. Porque recuérdense que para esto es un rubro aparte y aquí lo atamos con lo de los sindicatos. No estoy defendiendo totalmente a la administración del hospital, pero a veces sí he visto que cuando se quieren hacer algunas mejoras y ampliaciones, tiene que pasar no solo por el presupuesto, sino por la venia y la autorización del secretario general del sindicato, y ellos a veces no dejan que sean... Es la burocracia. Definitivamente. Entonces, miren, y aquí empezó en el área de pediatría. Menos mal, Gracias realmente no estaban aquí a los niños o los pudieron sacar a tiempo, porque Exacto. ellos, acuérdense que son un sector muy vulnerable, ellos no tienen las herramientas ni las estrategias para salir corriendo lo que sí, o resguardar su vida. Sí habrá que felicitar es que actuaron, que los protocolos de emergencia. Exacto. Sí, eso hay que felicitar, porque gracias a esos protocolos no se tuvo víctimas. Pero no significa que... Sí, se unieron todos los cuerpos de emergencia. Sí, pero no significa que no se haga nada, ¿verdad? Tiene que resolverse el problema en este hospital. Sí, porque es un hospital de 107 años. Entonces, imagínense, los ductos también, y todos los sistemas los tienen que revisar, porque esto pasó en pediatría. Entonces, esto tiene que ser una alarma para que se revise. Yo sé que es difícil porque es un rubro y que también aparte. Atiende no solamente a la población de Mazatenango, en la costa sur del país y el suroccidente. Tenemos que ir a la pausa. Siga con nosotros aquí en Guatevisión desde la Universidad Mariano Galvez. Hoy transmitimos para ustedes completamente en vivo en el marco de los 50 años de la conmemoración del terremoto de 1976. Ya volvemos. Y continuamos en Impacto Directo transmitiendo desde la Universidad Mariano Galvez y veamos estas imágenes captadas por una cámara de seguridad. Es el momento en el que un pick-up colisiona con una motocicleta. Todo ocurrió en Quetzaltenango. Estas personas viajaban en la motocicleta y posterior a esto el vehículo se empotró contra un auto que estaba estacionado. El hecho de tránsito ocurrió el pasado 1 de febrero en la zona 7 de Quetzaltenango. Dejó a 5 personas, integrantes de una familia heridos. Hasta el momento 3 de ellos permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional de Occidente. Las autoridades aseguran que el conductor, tal como se muestra en el video, manejaba a excesiva velocidad y por eso perdió el control. Al momento el piloto se encuentra también hospitalizado y bajo custodia policial. Y es cuando decimos que este tipo de situaciones pueden prevenirse, porque hay mucha imprudencia, porque hay desesperación. ¿Qué es lo que sucede, Claudia, con el ser humano? El 2025 lo cerramos con datos
realmente preocupantes en cuanto a accidentes, pero este 2026 hemos tenido un mal arranque con datos de accidentes, con personas malhumoradas todo el tiempo en el tránsito. ¿Qué está pasando? Sí, definitivamente el tránsito nos está alterando, el ritmo de vida que nosotros estamos llevando nos está poniendo en ese modo de alerta, en ese cortisol, que es esa hormona que nos altera, que nos prepara para atacar, para huir. No estamos en esa tranquilidad y en esa paz. En el caso de esta nota, yo no sé si él iba rápido porque ya iba tarde al trabajo, porque iba discutiendo con el copiloto o porque los frenos se le fueron, porque estoy viendo que es demasiada la velocidad que traía, porque la motocicleta iba inclusive hasta despacio, siento yo, ¿verdad? De todos modos, a veces estos accidentes no causan la muerte en sí, pero es triste que sí dejan daños colaterales. Muchas de estas personas, además de las quebraduras, tienen problemas en que se quedan sordas, pierden algún miembro, amputaciones o se quedan con problemas que los acompañan hasta el fin de sus días. Aquí hay una palabrita chiquita pero que es poderosa y se llama irresponsabilidad. Porque si la persona venía tarde porque se había levantado tarde o porque venía haciendo peripecias o si los frenos se le fueron, de todos modos es irresponsabilidad porque los que tenemos un vehículo sabemos que tenemos que verle su mantenimiento, llevarlo al mecánico. Es triste porque no sabemos, esas personas posiblemente no mueran, pero no sabemos en qué condiciones van a quedar. Posiblemente pierdan un trabajo o algún miembro. Y es que ahora hay que hablar también, Claudia, de que esta persona está en custodia policial. Pero Roxana, a ver, quienes resultaron con lesiones, su vida cambia completamente porque no se pueden incorporar de inmediato a una vida que ya tenían establecida. Sí, no, y mira, ahí yo vi lo que a veces bromeamos, ¿va? Ellos iban haciendo un acto circense, ¿verdad? 5 personas en una moto, eso lo ve uno en un circo, ¿verdad? Donde se está probando las habilidades que tienen las personas que presentan este tipo de eventos. Pero si vieron el video, se ve que no llevan protección. Esta gente de milagro está viva. Sí. ¿Verdad? Porque no llevan casco. Imagínate, 5 personas en una moto. Y entonces ahorita su vida, como tú dices bien, Alexis, totalmente alterada, ¿verdad? Totalmente, porque los tienen en observación. ¿Por qué? Porque puede haber algún daño interno. Tal vez por fuera se pueden ver físicamente, no tienen, como mencionó Claudia, no hay una fractura, no hay nada, pero hay golpes internos fuertes. Y recuerda lo que mencionamos, cuando usted va en una moto, usted es el parachoques, usted es el que recibe todo el impacto, la moto no, ¿verdad? Entonces aquí tuvimos un accidente, diríamos, perfecto, ¿verdad? Un carro en descontrol, gente en una moto sin protección alguna y exceso de velocidad. Entonces, y también lo que vemos acá son imprudencias por todos lados. Bueno, vamos a dejar este tema por un lado, pasamos a lo siguiente, hablemos del vandalismo. Y nuevamente las cámaras de seguridad han sido fundamentales para poder identificar al presunto responsable de este hecho. Y este acto de vandalismo fue captado por cámaras de seguridad de la municipalidad de la ciudad. Ocurrió en la estación Capuchinas, en la línea 6 del Transmetro. En las imágenes se observa a un hombre que viste sudadero blanco y lanza piedras varias veces. Como resultado, quebró 3 vidrios de la estación y dañó la pantalla de la máquina de recarga ciudadana. El sujeto fue identificado y fue denunciado ante las autoridades correspondientes. La municipalidad hace un llamado a los usuarios a reportar casos similares y a respetar las unidades y estaciones del Transmetro. ¿Cuál sería la intención de provocar este daño, Nidia? Porque al final de cuentas no es que afecte al alcalde de la ciudad, afecta a los usuarios del Transmetro y también a quienes habitamos en la ciudad de Guatemala y pagamos nuestros impuestos aquí. Sí, yo creo que a veces la mentalidad de este tipo de personas piensan que le va a hacer daño. Por ejemplo, le tienen alguna mala fe al alcalde, ¿verdad? O a alguna persona que está en la municipalidad y piensan que haciendo este tipo de actos lo que van a hacer es hacerle daño a él, pero realmente no, porque los usuarios de este servicio, de este transporte, somos todos los ciudadanos que estamos en la ciudad, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
irresponsabilidad, piensan que le están haciendo daño a una persona o una institución y realmente a los que están dañando es a otras personas, es un daño colateral el que están haciendo acá. Qué bueno que lo identificaron, qué bueno que ojalá que realmente esta persona pague, ya sea con trabajo comunitario, que aquí debería ser muy común eso. Poner a las personas que hacen este tipo de daños y que realmente limpien la ciudad, que hagan algo por su ciudad en castigo, se podría decir, o poderlos ponerlos tras las rejas, tal vez no, pero sí hacer una multa o trabajo voluntario forzado, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas debe ser responsable de sus actos, Roxana, porque uno no puede ir por la vida provocando daño a propiedad ajena, a propiedad privada. No, Sí. no, claro que no. Ahora, yo lo miro que lleva como una silla de escritorio cargando, ¿verdad? Cuando ves este tipo de personas, también habría que ver si él estaba en su sano juicio, ¿verdad? Habría que ver si no padece de alguna alteración mental. Eso nos podría explicar más Claudia. Está sacando la ira, lo que está sacando. Entonces habría que verse, ¿verdad? Porque va con esa su sillita ahí al hombro y tira eso. ¿Cuál es la razón? Eso lo determinarán las autoridades. Y quienes vamos a pagar eso somos quienes damos el boleto de ornato, todo el dinero, lo que tú lo dijiste bien, ¿verdad? Pero hay que ver bien la razón y las causas de esta acción, ¿verdad? Sí, al final fue identificado y se individualizará indiscutiblemente. Vamos ahora a la siguiente información, ya que un hombre solicitaba empleo en empresas de seguridad privada y una vez que le asignaban el arma de equipo, la robaba y desaparecía del lugar sin dejar rastro. El modus operandi de José, de 22 años, fue descubierto y finalmente la policía logró detenerlo. La captura se produjo en la colonia Forestal, zona 3. El sospechoso habría sustraído al menos 5 armas de fuego. Bajo este mismo método se cree que vendía las armas a sus propios vecinos en Alta Verapaz, extremo que aún está siendo investigado. Las autoridades ahora buscan recuperar el armamento robado. Es un caso insólito, pero que nos demuestra lo vulnerables que pueden ser las empresas de seguridad y todo el sistema al final de cuentas, porque no fue uno, no fueron ni 3, fueron 5 robos hasta que finalmente Claudia logró ser sorprendida esta persona y capturada. Eso. Sí, lo La verdad platicábamos es que acá, es que irónico es irónico eso. que una empresa de seguridad sea tan vulnerable para que a ellos mismos les roben. Aquí la pregunta es, ¿dónde están los departamentos de recursos humanos? Cuando uno ingresa a una empresa, en un trabajo, por lo general, las empresas de este tipo hacen investigaciones primero, de todo tipo, y también hacen ciertas pruebas como polígrafo, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, hay una psicóloga industrial, a veces una psicóloga clínica. pero sabemos que las empresas de seguridad no todas cumplen con esos requisitos. Pero precisamente ellos son los que más deberían de tenerlos, porque si yo estoy contratando a elementos de la seguridad privada, es porque estoy pagando para que me den seguridad, para que me den tranquilidad, es porque el policía o la persona que está ahí con su arma me va a dar todos estos elementos. Si no, entonces voy a seguir confiando en la Policía Nacional Civil, pues, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Se entiende que ellos deben tener ese estándar alto, porque les digo que un policía no es barato y generalmente no se tienen uno, sino se tienen 2 y 3. Entonces aquí el sistema que utilizó esta persona, miren qué inteligente, la verdad. Ojalá utilizara su inteligencia para poder ayudar. Ahí sí que estas empresas que fueron estafadas deben poner un alto y poner una alerta para que cuando contraten a estos elementos, pues se fijen un poquito más de qué tipo de persona sea. Claro. Pero ahí habría que ir. Y ahora las armas, Roxana, eso. ¿dónde están? Ese es el objetivo. No, ese es lo que yo pensé, o sea, todo lo que dijo Claudia estoy de acuerdo, se comparte. Pero ¿a quién vendió esas armas? ¿Tenían estas personas licencia? ¿Las registraron las armas? ¿Para qué querían las armas las personas? O sea, aquí el Ministerio Público tiene que investigar más allá de solo, las fue a vender, las vamos a recuperar. No, hay más de fondo, porque es prácticamente, ese hombre tenía un mini mercado de venta de armas en el mercado Había negro. encontrado un vacío ahí, exacto. Del mercado negro. Podríamos decir también de que
aquí cabe todo, ¿verdad? Ajá. Como decía Jairón, pongámonos imaginativos, pero que esta persona realmente lo que hacía era pues robarse las armas y dárselas a algún miembro de alguna organización criminal. No sabemos, por eso esto tiene, no, O sea, a veces hay tantas recordemos que rutas pequeños ahí. descubrimientos llevan a grandes casos, Así ¿verdad? es. Entonces, Pero podrían ser también empresas de seguridad piratas, porque entendería yo que existe un Exacto. registro, bueno, hay una No, ahí gremial tienes- de ahí- las empresas o de seguridad. personas ahí tienes, un particulares pequeño también. descubrimiento Debería. te lleva a algo más grande, empresas de seguridad Ajá. pirata. No es solo que le daba el Exactamente. arma a sus vecinos. Qué fácil, ¿verdad? Entonces yo tengo mi mercado negro de armas en mi ¿Y barrio. qué vecino normal va a Sí. comprar un arma también? O sea, Exacto, eso esto algo es que más no me- allá. Aunque hay no me personas, concuerda- aunque hay no me personas concuerda que a sí mí. lo hacen, Sí. hay personas No, que sí lo hacen. pero tal vez de una colonia, una o Claro. dos personas te van a comprar. O Es que- ¿para qué 5 estaba armando a casos. todos sus 5 vecinos? Es que des en cosas. cuenta que él ya tenía ahí clientes potenciales, porque si no, tal vez pudo haberle hecho una vez, pero no 5. Me imagino que alguien le dijo, mira, te encargo Pero todas es- las que consigas traerme Pero porque es aquí te las irónico, compro. porque es Pero- una empresa de seguridad Claro, donde y- las estafan una persona que no siguieron sus mismos protocolos de seguridad. Y supuestamente Eso es el lo más policía irónico. que da seguridad es el Exacto. que se roba las armas. Miren qué triste. Ah, pero ¿sabes qué? Puede ser el uno de cuantos también. Ya te digo, esto suena un caso pequeño, pero a mí no me suena No. que sea el único Sí, pues. y que solo No, ande no vendiendo puede armas a ser. sus vecinos. Puede ¿Por qué estar su atado a barrio se algo estaba mayor. armando? Ajá. ¿A qué vecinos? ¿Dónde vivía él? ¿Vivía en un barrio de zona roja? Vivía en Alta Verapaz. ¿Por qué los vecinos tienen que estar armados? Aquí hay mucho que ver atrás de sencillamente que tela este que hombre cortar. engañara. Se debe investigar, Sí. conocer cuáles son esos vínculos de este elemento de seguridad. Bueno, que ahora ya está en el resguardo de la policía. Hacemos la pausa, siga con nosotros aquí en Impacto Directo. Transmitimos desde la zona 2 de la capital, en el campus central de la Universidad Mariano Gálvez. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Impacto Directo, transmitiendo a través de Guatevisión, nuestras distintas plataformas desde la Universidad Mariano Gálvez en el campus central de la zona 2. Y tengo el gusto de saludar al ingeniero Rolando Torres Mos, él es director del IN3 de la Mariano Gálvez. Ingeniero, buenas noches, gracias por abrirnos las puertas, por permitirnos estar acá y poder conocer un poco del trabajo que realizan en el Servicio Sismológico de Guatemala. Bienvenido. Buenas noches, al contrario, muchas gracias a ustedes por asistir. Nos encontramos acá en la sede del Servicio Sismológico del Instituto de Investigaciones de Ingeniería en Matemática y Ciencias Físicas de la Universidad Mariano Gálvez. Desde este NOC, como se le conoce, hacemos el monitoreo de todas las fuentes sismogénicas de la República. Tenemos una red acelerométrica que está cubriendo las principales fuentes donde se generan los sismos en los diferentes departamentos y también en Ciudad Capital y en el departamento de Guatemala. Hay muchos movimientos, ingeniero, que no son sensibles para los seres humanos. Hablábamos hace unos momentos de que puedo yo caminar y las máquinas pueden registrar, o bien el transporte pesado que atraviesa aquí el anillo periférico. ¿Cómo es que ustedes analizan todos estos datos? Muy bien. Normalmente por año nosotros registramos alrededor de unos 4.000 a 5.000 sismos, a excepción del año pasado, del 2025, que tuvimos alrededor como de 12.000 sismos registrados. Eso se debió a dos fuentes que estuvieron muy activas, una en Santa Lucía, Milpas Altas, La secuencia sísmica. la secuencia sísmica de Santa Lucía, Milpas Altas o de sus alrededores, y otra de secuencia sísmica en el departamento de Jutiapa. Esas dos fuentes produjeron alrededor de unos 6.000 a 7.000 sismos durante la segunda mitad del año 2025. Normalmente, a nivel mundial, digámoslo, un sismo de magnitud 2 se registra cada minuto a nivel mundial, en toda la Tierra. Un sismo de magnitud 5 se registra por lo menos una vez al mes en algún punto de la Tierra. Y un sismo de magnitud 7 o mayor se registra por lo menos una vez al año. La mayor parte de estos sismos se pueden registrar en el mar, en los océanos.
Entonces, por eso es que no están causando daños a las propiedades ni a los seres humanos. Ingeniero Torres Moss, debo hacerle esta pregunta. Sé que no se puede predecir, pero estamos a pocas horas de conmemorar los 50 años del terremoto del 76. Hay desinformación, hay cadenas, gente que está hablando que cada cierto tiempo se producen eventos catastróficos. Con todos los datos, todo el equipo que ustedes tienen acá, ¿se puede tener esa información con certeza o simplemente lo que se hace es prevenir para tomar decisiones oportunas? Es correcto. A la luz del conocimiento actual es imposible predecir un terremoto. No podemos decir que un terremoto de una magnitud determinada se va a producir a una hora exacta y un tal día. Eso no se puede. Ni aun con todos los avances científicos y tecnológicos se puede llegar a ello. Lo que sucede es que hay ciertas teorías que nos dan ciertas pautas para pensar que es más probable que alguna fuente sismogénica surja un sismo que en otras. Y son teorías que se conocen como de las brechas sísmicas. La ruptura en las fallas no es al mismo tiempo, sino que se van generando en los diferentes periodos. Y hay espacios, tanto de tiempo como de lugar, en los cuales todavía no se ha roto esa franja. Y eso se le conoce como una brecha sísmica. Y por lo tanto, la probabilidad de que surja un terremoto en esos lugares donde todavía no ha habido ruptura es más probable. En el caso de Guatemala, que tuvimos la secuencia sísmica el año pasado y que tiembla constantemente, ¿esa liberación de energía es positiva o simplemente es parte de la creencia popular? Para que usted nos pueda explicar. Siempre, como le mencionaba recién, hay sismos. Todos los días hay sismos. Es parte de la naturaleza de este planeta, de su naturaleza dinámica. Lo que sucede es que cuando se ocurre un sismo, dependiendo de la magnitud, libera una cantidad de energía determinada. El problema es que los sismos pequeños, de magnitud 2, 3, 4, no generan tanta energía, no liberan tanta energía como para poder decir que después de 3 o 4 de ellos liberen uno de magnitud 7 o vaya a ser uno de magnitud superior. Eso es lo que sucede, porque al final de cuentas la energía que libera no es proporcional, sino que entre más grande es la magnitud, mayor es la cantidad de energía que libera. Le voy a poner un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, el terremoto de Chile de 1985 de magnitud 8 liberó 27,000 veces más energía que el terremoto de San Salvador de 1986 con una magnitud de 5.7. Entonces, de 5.7 a 8 liberó 27,000 veces más energía ese sismo. Entonces, no podríamos decir que 3 de magnitud 5.7 igualen a 1 de 8. Por eso es que liberan cierta cantidad pequeña, pero no podríamos decir que por eso va a evitar que se produzca uno mayor. Definitivo. Ingeniero, gracias. Vamos a continuar acá en el recorrido y más adelante nuevamente le seguiré molestando para conocer un poco más acerca de todo el equipo con el que ustedes cuentan acá en la Universidad Mariano Gálvez. Muchas gracias. Y bueno, mientras tanto vamos a hablar de lo siguiente, y es que los expertos han recomendado a los padres de familia por esta temporada de bajas temperaturas que tomen ciertas medidas de prevención para evitar enfermedades y sobre todo también verificar que los niños cuenten con un esquema completo de vacunación. El descenso de temperaturas a nivel nacional, sumado a que ahora todos los estudiantes del sector público también están en las clases, podría generar más enfermedades en los pequeños. Un aumento de las infecciones respiratorias y gastrointestinales en los pacientes, principalmente los más chiquitos, ¿verdad? Cuando tenemos bebés que son lactantes, por ejemplo, entre 1 año o menos, así como los bebés, aunque sean un poco más grandes, como los que están empezando a ir a la escuela, son los que están más vulnerables con esto. Y entonces, principalmente, infecciones como resfriados y gastrointestinales, pero pueden ser también incluso más complicadas, como en el caso de, por ejemplo, una infección pulmonar que puede venir después de estas infecciones. ¿Qué casos son los que están ahorita prioritarios acá en la emergencia? Pues en realidad los que más estamos viendo últimamente han sido casos de niños que tienen infecciones gastrointestinales. Las infecciones respiratorias son las que son más prevalentes durante todo el año y aunque tenemos algunas épocas en donde hay picos, prácticamente nunca dejamos de recibirlas, ¿verdad?
Es importante recordar que a nivel nacional las autoridades de salud han señalado el tema del sarampión como un riesgo. Es por ello de que los médicos insisten en generar el esquema de vacunación completo. Como todas las enfermedades, cuando nosotros las prevenimos es mucho mejor que darles tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando los niños empiezan a ir a las escuelas, que empiezan a tener contacto con otros niños, hay dos cosas que van a ser claves y que todos tienen que saber para la prevención, que son primero el lavado de manos y la higiene. Entonces tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo deben lavarse adecuadamente las manos. Es una cosa sumamente fácil, pero sumamente importante también, con agua y con jabón, y si los educamos cómo hacer eso, van a reducir las infecciones respiratorias que se contagian entre ellos y las gastrointestinales, porque ellos comen y ahí se pueden infectar. Lo segundo, que es principalmente para los papás, es tener muy pendiente su esquema de vacunación. Si los niños están vacunados y hay brote de alguna enfermedad, los riesgos son menores que cuando no se tienen los esquemas completos. El lavado de manos de forma correcta es importante para prevenir todas estas enfermedades. Con imágenes de mi compañera María René Barrientos, soy Mabel Saucedo. Y parece que todo se ha juntado para afectar a la sociedad en este 2026. Hablamos del sarampión, que nos ha tomado por sorpresa, obviamente, a raíz de lo que ha sucedido en el departamento de Sololá, también las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias que trae consigo y obviamente el retorno al ciclo escolar de los niños. Esto preocupa mucho a los padres de familia, Nidia, y debemos seguir las recomendaciones de los expertos y en estos días de mucho frío, abrigarlos y tomar las precauciones del caso. Sí, la verdad es de que estamos en una época en donde pues tenemos un frente frío, si no estoy mal es el número 11 que tenemos aquí en Guatemala, y realmente en los días anteriores ha habido una temperatura muy fría, récord, y ayer lo hablábamos acá, ¿verdad? Que durante 10 años no había existido este tipo de frío aquí en Guatemala. Lo mejor es que usted cuide a los más pequeños, ¿verdad? Obviamente también cuidarse uno. Todo esto conlleva, todo lo que estaba platicando aquí el doctor, pues conlleva cuidados, ¿verdad? Lavarse bien las manos, enseñarle a los niños a lavarse bien las manos. Creo que esto es algo que nos viene mucho, es una actividad que se nos debió haber quedado mucho por parte de pandemias. Recuérdense que en la pandemia pues uno andaba con mascarilla, lavándose las manos o colocándose gel en las manos también, ¿verdad? Entonces no debemos de dejarlo por un lado, debemos seguir con esta buena costumbre y a los chiquitos pues igual cuidarlos, ¿verdad? Sí, también los adultos. Sí, definitivamente, porque dicen que cuando regresan los niños a clases o nosotros estamos de vacaciones y regresamos a las labores, entre el 50 y el 70% de probabilidades es que nosotros vayamos a enfermarnos. ¿Y por qué? Porque salimos de esa zona de ambientación, de calidez o de que teníamos en casa, y además nos exponemos masivamente a personas que estén incubando algún virus o ya lo tengan. Sí. Por eso la recomendación del doctor es importante, el lavado de manos, pero no solo después de ir al baño, debe ser antes de ir al baño, porque se tocaron objetos, se tocó al compañerito o algún elemento por ahí. También el secado de las manos es importante, a veces las personas solo se sacuden, ¿verdad? Y no, porque se crea humedad entre los dedos. Si la persona está estornudando, enseñarle a los niños, si está tosiendo, tenerle un pañuelo. Si cree que está enfermo su niño, no lo mande a la escuela, no lo mande al colegio, porque el niño se va a sentir mal y también contagia a los demás. Y algo importante que ustedes dirán, ay, tal vez no tiene que ver, pero muchísimo, es el tipo de refacción que le ponemos a nuestros niños en la lonchera. Entre menos químico, entre menos artificial sea, es mejor, porque significa que el niño está nutrido, entonces su sistema inmunológico está alto y entonces no es presa fácil a poder tomar estas enfermedades virales. Y desde el Servicio Sismológico de Guatemala en la Universidad Mariano Galvez del campus central de la zona 2 capitalina, ya hemos ingresado, como se los había dado a conocer hace unos momentos. Me acompaña el ingeniero Kevin Chun Quinillo. ¿Qué tal, ingeniero Kevin? Gracias por abrirnos las puertas, por permitirnos estar acá. Vemos que todos están ocupados, trabajando. ¿Qué es lo que hace cada uno de ellos? ¿Cuál es su labor en este centro de monitoreo?
Claro que sí, buenas noches. Lo que hacemos acá es el monitoreo tanto sísmico como volcánico las 24 horas del día, los 365 días del año. Como se pueden dar cuenta, pues hay personal de turno ahorita registrando eventos tectónicos, procesando información, obteniendo imágenes satelitales, y esta es parte de las actividades que hacemos para tener información y podérsela brindar a la población en el momento oportuno. El último sismo que se registró, que fue sensible, mejor dicho, para la población es el de anoche, ¿o ha habido algún otro evento hoy? Sí, generalmente en el día registramos varios eventos, pero el sensible fue justo el que se comenta, más o menos a medianoche del día de ayer, más o menos por San Juan Zacatepeques, de magnitud 3.1 en el preliminar. Ingeniero, ¿esto está relacionado con la actividad del volcán de fuego? No, esta es una actividad netamente tectónica, no es nada que tenga que ver con el volcán de fuego. ¿Cómo se procesan los datos? ¿Quién es la primera persona que recibe la alerta o cuál es el aparato, si nos pudiera mostrar para tener una idea y conocer, porque nunca venimos a estos lugares y creo que es importante también que nuestra audiencia lo pueda hacer? Acá le voy a pedir a mi compañero Moisés que pueda enfocar este lado donde está toda la información y donde se realiza ese monitoreo. Entonces, ingeniero, aquí es donde llegan los datos. Sí, así es. En estos momentos la analista Helen Morán les va a explicar lo que nosotros realizamos muy brevemente en el registro tectónico. Hola Helen, buenas noches. Cuéntenos cómo es ese monitoreo. Quédese aquí sentada, yo me voy a poner aquí al nivel suyo para que nos pueda explicar. Bueno, buenas noches. Bueno, como bien el compañero explicó, el centro de monitoreo se encarga de analizar y observar la actividad sísmica que ocurre a nivel del país. Esto en tiempo real. Nos llegan datos de estaciones, si quiere le voy mostrando. Sí, por supuesto. Nos llegan los datos en tiempo real y los compañeros que se encuentran de turno son los que van analizando esa información. En primera instancia se genera un boletín automático, el cual es del fenómeno sísmico que esté ocurriendo, el cual es compartido por redes sociales para que la población sepa los parámetros principales de un evento, que son la profundidad, la ubicación del sismo y la magnitud, que son parámetros de interés para la población. Posterior a ello, acá en el centro, el analista que se encuentre de turno ya manualmente ya analiza las formas de ondas que llegan de la red que nosotros tenemos distribuida a nivel nacional, de los datos que ingresan. Aquí podemos observar algunos de los sensores que se pueden encontrar. Esos son los sensores que están en las diferentes estaciones. Sí. ¿Y todos son exactos o hay uno que es más preciso que el otro? Bueno, sí, en cuanto a lo que es sensores sísmicos, aquí hay una variedad que está expuesta justamente para que pueda ser observada por las personas que nos visitan. Nosotros contamos con una red acelerográfica de movimiento fuerte, que son sensores de tipo EDNA. También hay otros que son para, otro tipo de sensores son sensores de banda ancha, los cuales también generan información, pero estos generalmente pueden recibir sismos que los acelerómetros no registran, debido a que estos son para otra función, aunque sí evento como tal. Por ejemplo, si hay un evento de una magnitud muy fuerte, un sensor de banda ancha puede llegar a saturarse, pero un acelerómetro, debido a que su función justamente es registrar este movimiento fuerte, no se satura. Bien, toda la información que nosotros recopilamos acá en el centro es principalmente para poder ser compartida, esto mediante diferentes actividades de divulgación. También en nuestras redes sociales se promueve esa parte en la que se comparte la información de por qué ocurrió un sismo, qué fuentes son las sismogénicas de Guatemala, otro tipo de preguntas como por qué a veces escucho retumbos cuando ocurre un evento sísmico, y muchas preguntas que las personas pueden irse haciendo. Es importante irlas como aclarando, ¿verdad? Resolviendo, y sobre todo porque vivimos en un país altamente sísmico y a veces pareciera que se nos olvida en el día a día, ¿no? Sí, correcto. También la idea principal es poder robustecer el catálogo sísmico para que esto nos ayude a entender mejor nuestras fuentes sismogénicas. Bueno, Helen, gracias por esta plática, por explicarnos, y aquí están todos estos aparatos que ustedes ven acá que sirven para la medición. Cada uno tiene su especificación
para el funcionamiento y para poder detectar esos movimientos. Cuando ya recibimos en las noticias, a través de los boletines que emiten los diferentes entes científicos, pues hay todo un proceso detrás y es el trabajo que están realizando todos los analistas que están aquí a mi lado izquierdo. Así que le pido a Moisés que los pueda mostrar para que también nuestra audiencia vea y conozca los rostros de esas personas que están aquí detrás de todos estos aparatos, de las computadoras, y que son los encargados de los boletines, de las alertas y de darnos todas esas explicaciones. Así que un reconocimiento también al trabajo que ellos realizan en horarios, en turnos especiales. Vamos a la pausa aquí en Impacto Directo y regresamos en instantes con más. Con ustedes en Impacto Directo a través de Guatevisión. Ahora me he trasladado hasta el laboratorio de la mesa vibradora. Seguimos acá en la sede central en el campus de la Universidad Mariano Gálvez. Me acompaña el ingeniero Rolando Torres Mos, él es director del IN3 de la Mariano Gálvez. También el ingeniero Kevin Chun Quinilo, él es analista del Servicio Sismológico de la UMG. Ingeniero, la historia de esta mesa vibradora es interesante porque nos ayuda a comprender un poco más cómo fue ese movimiento sísmico del 76. Buenas noches. Buenas noches. Sí, la mesa vibradora que se encuentra acá en el laboratorio de Sismolab tiene aproximadamente unos 14 años de haber sido instalada. Y durante este tiempo hemos realizado diversos ensayos dinámicos a estructuras, la mayor parte a escala real, a escala y otros a escala natural. Entre esos se podría mencionar ensayos a viviendas con materiales de aquí de Guatemala. También hemos hecho ensayos a estructuras a escala que representan condiciones de vulnerabilidad para hacer las investigaciones en ellas. También hemos podido analizar muros, columnas y en fin una serie de elementos estructurales para contribuir a mejorar la resistencia de estos mismos elementos ante un futuro sismo. Y sobre todo, la importancia de estar preparados. Y mañana se cumplen 50 años, ingeniero Kevin, de este terremoto que marcó a Guatemala. Es un antes y un después. Ustedes han hecho todo un análisis y una serie de actividades relacionadas con este evento. Sí, así es. El día de mañana se cumplen 50 años de este evento que sucedió en el departamento de Izabal. Recordemos que es un terremoto muy importante para el país, donde hubieron más de 20,000 víctimas. Parte de lo que hacemos en el servicio sismológico es investigar este tipo de fenómenos que hay, comprender cómo está la tectónica en el país y principalmente lo que hace el instituto es también fortalecer, digamos, la información que hay, ¿verdad? Respecto a esta área. Bueno, vamos a tener la posibilidad de probar esta mesa vibradora. Le pido a usted en casa que nos acompañe también, por favor, ingenieros. Yo los voy a seguir a ustedes porque ustedes están en la casa y no quiero tropezarme en el camino, así que voy a seguirlos. Parte de las medidas de precaución para poder subir a esta mesa vibradora es colocarnos el casco protector en este laboratorio y esa ha sido la... Vamos a estar acá sentados y, ingeniero, quiero preguntarle, ¿cuál es el movimiento, la intensidad que vamos a tener cuando comience a funcionar esta mesa vibradora? Sí, vamos a iniciar con el registro de un sismo. Ese es el de Turquía del año 2023, pero no le vamos a poner toda la intensidad por motivos de seguridad. Va a ser una reducción en la amplitud de ese movimiento para que se pueda percibir cómo es un movimiento sísmico, pero sin llegar a la amplitud, como digo, por motivos de seguridad. Claro, y es que si llegáramos a una magnitud máxima, pues obviamente sufriríamos daños corporales, ingeniero Kevin. Recordemos también la antigüedad, es por eso que nosotros el evento lo hacemos al 60% de lo que fue realmente. Ustedes van a ver a través de las imágenes lo impresionante que es el movimiento, ¿verdad? Que cuesta incluso estar parado ante un evento de esta magnitud. Y a continuación pues vamos a tener ya las tomas de lo que es la mesa vibradora. La recomendación es siempre estar acá sentados, no ponernos de pie. Claro. Sí, así es, la recomendación es siempre sentados. Este espacio igual va a estar abierto a todo público hasta el día viernes. Si hay centros educativos, instituciones que quieran venir a la universidad, pueden hacerlo con todo gusto. ¿Cómo pueden hacerlo, ingeniero, aprovechando antes de comenzar con toda esta
que nuestra audiencia pueda verlo. Si un instituto, un centro educativo, una familia quiere venir a la universidad, tienen que llenar un registro en especial, comunicarse en número de teléfono, ¿cómo lo hace? Claro, nos pueden contactar por las redes sociales a través del Servicio Sismológico de nosotros ahí tenemos un espacio y vamos a poder brindar toda la información. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Sí, probar con alguien más. Perfecto. A ver, vamos a hacer un cambio acá. Porque me comenta el ingeniero que ya ha probado en varias oportunidades este movimiento de la mesa y obviamente darle la oportunidad a alguien más. Bueno, ustedes, para poder contactar a la Universidad Mariano Galvez en este campus central y poder vivir esta experiencia, pueden contactarlos a través de las redes sociales, hacer la solicitud. Hasta este viernes van a estar abiertas las puertas para que puedan vivir esta experiencia. Mucho se dice de vivir esta experiencia, ingeniero Kevin. ¿Por qué es importante que como ciudadanos sepamos cómo actuar en momentos complicados como lo es un movimiento sísmico? Sí, claro, es muy importante que la población sepa las medidas de prevención, que tenga en cuenta este evento que fue de una magnitud muy relevante. Lo que nosotros hacemos acá en el Instituto de Investigaciones es, aparte de divulgar e investigar, es de que las personas se fortalezcan en la gestión de riesgo, ¿verdad? Comprendan estos procesos que hay. Bueno, excelente. ¿Estamos listos entonces para comenzar? ¿Sí? Como ustedes pueden ver, ahora se están tomando todas las precauciones del caso, se dan todas las señales. ¿De cuánto va a ser el movimiento? Bueno, ya ha comenzado. Ustedes pueden ver, es bastante fuerte. Y obviamente todo esto está preparado, pero en una situación real, pues, válgame Dios, es increíble el sentir todo esto, la adrenalina y el no saber qué puede venir más adelante. Eso también lo incierto para el ser humano. ¿Cuál es la intensidad que hemos sentido en este momento? La intensidad de este evento que estamos ahorita es de 9, es una intensidad de 9, es una intensidad muy alta. De 9. ¿Cuántos segundos aproximadamente duró? Aproximadamente 40 segundos. ¿Cuál es el nivel de destrucción que puede provocar un movimiento de 9 grados? Bueno, de la intensidad 9 corresponde a lo que nosotros vimos en el terremoto de hace 50 años, que departamentos como Chimaltenango, Guatemala y El Progreso se vivieron muy afectados, ¿verdad? Recordemos también que en ese tiempo las casas eran de adobe, entonces eso también fue un factor importante para toda la destrucción que hubo en el país, que como les comentaba, más de 20,000 muertos en este evento tectónico. Bueno, esta es la experiencia que hemos vivido desde este laboratorio, de esta mesa aquí en la Universidad Mariano Galvez. Regresamos al set principal de Impacto Directo, vamos a la pausa, pero en instantes más de la información desde el campus central de la UMG. Bien, dicen que recordar es volver a vivir. Una serie de fotografías que documentan lo que vivieron muchos guatemaltecos en 1976. Esta memoria histórica que forma parte del archivo de Prensa Libre. Veamos las imágenes. Vecinos ayudando a vecinos, ciudades en ruinas y un país decidido a levantarse. Esas escenas, capturadas por el ente periodístico de Prensa Libre hace 50 años, forman parte de la exposición Réplicas de Memorias, 50 años en 39 segundos, presentada en el Museo Miraflores. Las imágenes provienen en su mayoría de la hemeroteca del medio, que abrió su archivo para reconstruir visualmente uno de los episodios más dolorosos de la historia de Guatemala. El artista Jorge Chavarría reinterpretó estas fotografías utilizando cianotipía, una técnica del siglo XIX asociada a los planos arquitectónicos como símbolo de reconstrucción y planificación. Tenemos que recordar dos cosas, obviamente la parte que fue real, que fue como un tema triste para muchos, pero también el cómo se reconstruyó Guatemala a partir de eso, la unión de las personas, las nuevas familias que se formaron de esto. Entonces, buscar imágenes que tuvieran ese toque positivo, donde tuviéramos a los guatemaltecos
ayudándonos, reconstruyendo, apoyándonos para otra vez dar el mensaje a las personas que ven las imágenes de decir, ok, sí, guatemaltecos nos apoyamos y generamos de nuevo una nueva Guatemala. Por ahí fue la línea de la selección de imágenes. La iniciativa es parte del grupo AG y contó con el respaldo de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción, quienes destacaron que recordar el pasado es clave para fortalecer la prevención, elevar los estándares de construcción y proteger vidas. Yo creo que el sentimiento de venir y experimentar la exposición, pues que lo hacen de una manera pues muy artística, empieza con el sonido que se vio en esos 39 segundos y ver las ordenadas también desde la tragedia hasta cómo nos levantamos, pues definitivamente yo creo que es una experiencia diferente, impresa también en el acero, definitivamente pues creo que es algo que despierta sentimientos. Desde las páginas del archivo periodístico hasta las paredes del museo, Prensa Libre reafirma su papel como testigo de la historia y custodio de la memoria colectiva del país. Impresionantes imágenes de el archivo histórico de Prensa Libre, que se convierte también en algo importante para todos los guatemaltecos. Y así llegamos al final de esta emisión de Impacto Directo desde el Servicio Sismológico de Guatemala en la Universidad Mariano Gálvez, en el campus central de la Zona 2. Gracias por acompañarnos en Impacto Directo, a mis compañeras panelistas que han estado con nosotros, también al equipo de producción, tanto en Zona 11 como quienes han estado aquí en la Zona 2 capitalina. Soy Alexis Ponce, le deseo una excelente noche y mañana tenemos otra emisión especial de Impacto Directo a través de Guatevisión. Pásela muy bien.